Rodando con dinosaurios, los 7 pecados capitales. Narración Ángel Reyes. Nos salieron muchísimas artes culinarias, muchísimas recetas que incluso todavía al día de hoy seguimos comiendo. Pero no sé si lo siguen, pero cacao, el cacao de origen de México para el mundo. El mejor cacao, uno de los mejores cacaos del mundo, ya desde la época prehispánica, era una semilla que se podía intercambiar, que era parte del trueque. Imágenes y video Conforme Totica. se fue, conforme llegaron los españoles, se los llevaron a diferentes partes del mundo, Inglaterra, España, pero en México tuvo en el México virreinal tuvo un papel fundamental porque ustedes lo conocemos hoy día, no era el chocolate como tal, lo comemos hoy día, sino lo mezclaban, ¿saben con qué? Con especias, con vainilla, con clavo, con chile. Esas eran las mezclas originales del cacao, del chocolate. Y los lugares donde se mezclaba era en los conventos. Pero ustedes dirán, ¿cómo una comida y una semilla tan noble pudo haber sido motivo de algún pecado capital? Pues en efecto, era tan popular el comer el cacao que la Santa Inquisición lo llegó a considerar que fuera prohibido. Solamente algunas personas eran capaces de poder comer el chocolate y sobre todo la religión inmediatamente mandó prohibir que el chocolate lo comieran muchas personas. Hubo diferentes órdenes religiosas de diferentes conventos, uno de ellos el convento de ahí. ¿Qué personaje tan complicado es el que voy a mencionar? Hernando de Cortés. Y cuando les decía que es uno de los secretos mejor guardados, es que no sé si ustedes lo saben, pero los restos de Hernán Cortés están dentro de esa iglesia. ¿Ya lo sabían? No. Pues cuando tengan oportunidad y vean la iglesia abierta, que se abre muy poco. Bueno, yo la he visto abierta los sábados, temprano y los domingos. Cuando ustedes caminen de frente, al fondo, a la izquierda, arriba, van a ver una placa que dice que ahí están depositados los restos de Hernán Cortés. ¿Y qué hacen ahí los restos de Hernán Cortés? Se preguntarán. ¿Qué no estaban en España? ¿O qué no estaban en Veracruz? ¿O qué no estaban en el templo de San Francisco? Pues no, les voy a contar rápido el chisme en un minuto porque si no aquí me sigo de filo. Resulta que cuando Hernán Cortés muere en España, él decide que sus restos vengan a la tierra que él conquistó. Pero durante algunos años estuvieron en España, después los trajeron a América, estuvieron en Veracruz y de Veracruz los trajeron al templo de San Francisco. Sí. Bueno, ya que el efecto Doppler hizo su camino, cuando llega a América está en el templo de San Francisco y del templo de San Francisco deciden traerlo aquí. ¿Saben por qué? Porque aquí está el primer hospital que hubo en América Latina. No sé si lo conozcan. Acabamos de pasar por ahí, el Hospital de Jesús. Bueno, ese hospital lo manda a hacer Cortés. Lo meten aquí, sus restos están aquí. Pero resulta que Lucas Alamán se da cuenta de que la gente en 1821, cuando la independencia de México, quiere deshacerse de todo lo español que hay. Quiere destruir monumentos, quiere quitarse los apellidos. Y se dan cuenta y recuerdan que los restos de Hernán Cortés están aquí. Así que Lucas Alamán sabe que van a venir con los restos y los van a tirar y los van a esparcir y los van a quemar. Así que en un acto de valentía, Lucas Alamán viene días antes, saca los restos y ¿qué creen? Es que es maravilloso. Los guarda en otro sitio. Son los efectos que tenemos en la rodada. Los guarda en otro sitio y hace un mapa con un croquis. Hagan de cuenta que dice es a 6 metros del atrio, a 3 metros hacia arriba van a encontrar los restos. Ese mapa lo guardó entre sus cosas, entre sus
objetos personales. Y en los años 40 del siglo pasado, 1945, uno de los descendientes de Lucas Alamán abre los restos del abuelo y se da cuenta que hay un mapa. El mapa lo da Lina y el Lina viene y con el mapa en mano comienza a ver en dónde están las coordenadas y, oh sorpresa, encuentran los restos de Hernán Cortés. Les hacen estudios antropológicos con carbono 14 y ahí se dan cuenta de que, bueno, de todas las enfermedades que tenía Hernán Cortés. Él tenía sífilis, en los huesos se dan cuenta que tenía sífilis. Y bueno, y deciden dejarlos en el mismo lugar donde los encontraron. Pero bueno, aquí están los restos de Hernán Cortés, uno de los hombres con más avaricia que llegó a estas tierras, porque de no haber sido por su avaricia, Hernán Cortés hubiera sido pues, quizá un español más, pero eran tanto su codicia y eran tanto las ganas que tenía de obtener el oro y la plata en la Nueva España, que lo llevó a ser considerado el hombre más rico del mundo en su momento. No había un hombre más poderoso en 1521, 1522 que Hernán Cortés. Nadie tenía más posesiones de tierra que Hernán Cortés. Se hizo un pacto, igual que a Cristóbal Colón. No sé si sabían que hay una cosa que se llama las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué son? A Cristóbal Colón los reyes de España le dijeron: tú vas a ir a conquistar y lo que encuentres, la mitad es tuyo y la mitad es de la corona. Ese era el trato. Imagínense ustedes, tanto Cristóbal Colón como Hernán Cortés fueron los hombres más ricos del mundo. Pero bueno, al final Hernán Cortés también murió preso. La avaricia. Pero de esos 12, 9 eran mujeres y 3 varones. De esos 3 varones, 2 murieron. Y murieron de una manera muy triste porque cuando Margarita, esposa de Benito, tuvo que irse exiliada, se fue a Nueva York y en Nueva York, por la pobreza que tenía, no tenían la suficiente calefacción y los 2 niños pequeños murieron de pulmonía fuera del país. El Benito quedó devastado. Solamente le sobrevivió uno que se llamaba igual que él, Benito Juárez Maza, que es el que está aquí atrás. No sé si lo conocían. Saben que tenía un hijo. Bueno, tuvo muchos, ¿no? Y muchas mujercitas. Salió bueno para las mujeres, un Benito. Pero, ¿por qué lo traemos para acá? ¿Por qué con la pereza? Porque ahí donde ven a Benito Juárez Maza, pues era como un hijo de familia. Por ahí se le ven fotografías, pues bastante bien vestido, bastante bien arreglado. Y durante toda su vida vivió nada más del apellido de su papá. Y aparte, pues el nombre se llamaba igual, Benito Juárez Maza. No se le conoce algún talento más que llamarse de esa forma. No se le conoce alguna otra cosa benéfica que llamarse Benito. Y es que cuando Porfirio Díaz asume la presidencia, casi lo adopta y casi le da muchísimos permisos y casi lo hace gobernador. Intentó ser gobernador muchas veces, hasta que en 1912, ya cuando Porfirio Díaz se había ido, fue que logró ser el gobernador de Oaxaca. Ese fue el mayor cargo que pudo haber tenido. Durante toda su vida siempre vivió pues, a la sombra del papá, y a donde quiera que iba se hacía llamar Benito Juárez hijo, Junior. Y entonces, pues un hombre que pasó por la vida, es más, hoy día ni siquiera en los libros de texto lo recuerdan más por supuesto a su papá. Pero ahí queda la historia de Benito Juárez Maza, el único hijo varón. ¿Qué pasa?
sobrevivió al conflicto de las Américas y el único hijo que hoy merece ser recordado con el pecado de la pereza, porque pues ni fu ni fa y hasta ahí quedó. ¿Ya conocían la historia del hijo de Benito Juárez? No. Hay un libro que editó el INA hace como unos 8 años, en el cual cuenta la vida, la biografía de este personaje, y en todas las fotografías que le tomaron antes de los 20 años, en todas sale muy bien arreglado, muy bien vestido, sus manos bastante tersas, no sabía de trabajos arduos, el hijo junior de Benito Juárez. Y ahí queda el pecado de la pereza. Me he hecho una vez la lujuria aquí. Me siento como las emociones. La lujuria. Pero bueno, cuando muere Francisco I. Madero, las fotografías de Pancho Villa están llorando. Es una de las poquísimas fotografías donde Madero no tiene un sombrero, donde Pancho Villa no tiene un sombrero o gorro. A Pancho Villa se le tomaron más de 1000 fotografías y el 90% o el 95% de las fotografías siempre tienen en la cabeza. Excepto en la fotografía donde está llorando. Porque ahí donde lo ven el choque de presión. Pues era un hombre muy sensible, muy débil, muy sentimental, así que en diciembre de 1914 viene aquí una escalera y coloca el nombre de la calle. Pero ¿por qué estamos aquí con el tema de porque hay un personaje que envidiaba a muerte? Su nombre era Álvaro Obregón, el manco de Celaya. Y es que pasaron de una relación de amor-odio, porque en 1915, en la batalla de Celaya, ustedes ubican a Obregón. ¿Qué brazo le hace falta a Obregón? ¿Saben cuál ha sido el presidente más honrado que ha tenido México? Álvaro Obregón, porque nada más tenía una mano. No se voy a robar las cosas. Es un chiste muy viejo, es un chiste viejísimo, ¿no? No manches, no lo sabía. Un chiste viejísimo. Bien, pues cuenta la historia que en la batalla de Celaya, Álvaro Obregón, una granada envía el ejército de Pancho Villa a los del norte, le cae muy cerca y explota y pierde el brazo. Es el brazo derecho. Con el brazo izquierdo toma el revólver que tenía e intenta atentar contra su vida, pero no lo logra. El arma se le encasquilla. Él estaba triste, Álvaro Obregón, él se quería morir porque pues, un general mutilado no funcionaba. Pues bueno, sobrevive. Todo el mundo conocemos las fotografías de Obregón sin brazo, pero Álvaro Obregón siempre envidió de Pancho Villa que él no tenía una formación militar, pero era un gran estratega. Y era un gran estratega porque tenía dos cabezas. De un lado, el general Felipe Ángeles, por el otro lado, a general Fierro. Es muy curioso cómo Pancho Villa estaba en medio de los dos. A Pancho Villa, cuando tenía que tomar una decisión estratégica, consultaba a Felipe Ángeles, pero cuando tenía que consultar una decisión que no tuviera que meterse al corazón, consultaba a Rodolfo Fierro. Entre el ángel y los diablos, ¿no? Entre el ángel y el diablo. Pancho Villa siempre tuvo estos dos alquiles, estas dos personas que le ayudaron muchísimo en toda su carrera militar. Y eso Álvaro Obregón lo sabía y no podía con eso. Siempre estuvo envidiando por qué Pancho Villa tenía esa suerte de militar, siempre ganaba muchas batallas, hasta que ya también la División del Norte tuvo también una decadencia. Por eso nunca dejó de ser la envidia que hubo entre estos dos grandes generales, el general Álvaro Obregón
envidiando a Doroteo Arango, Pancho Villa. Esta es de las pocas representaciones de Pancho Villa que hay en el centro. Él no estuvo mucho tiempo aquí. Otro de los lugares donde estuvo fue en el Palacio Nacional. Ubican ustedes la fotografía famosa de la silla presidencial, ¿no? Donde está sentado Pancho Villa está al lado, y el que está sentado ahí es Emiliano Zapata, en la silla presidencial. Cuando llegaron justo en el diciembre, donde coloca la placa, al ver la silla que está ahí en Palacio Nacional, cuenta también la leyenda que Emiliano Zapata dijo, tantos muertos por esta pinche silla. Y bueno, en efecto ya la revolución ya llevaba muchísimos muertos, muchísimas peleas, y bueno, a final de cuentas todavía faltarían unos años más para que la Revolución Mexicana llegara a su fin. Y bueno, eso es un decir, ¿no? Después vino la Guerra Cristera, después vinieron otros conflictos. Pero bueno, dejamos ahí el pecado capital de la envidia. ¿Cuál ha sido su pecado capital favorito? La gula. La gula con los chocolates. Nos faltan dos, nos falta la soberbia y nos falta la ira. La soberbia está muy cerca. Ya nos está esperando la soberbia. ¿Por qué necesitan